Juan capítulo 3, versículo 28 al 30. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, esta es la prédica número 17 y la última de la serie Bondad. Durante estas prédicas les he hablado de los diferentes niveles de bondad, citando la bondad de Ruth, de Jonathan, de David, de Daniel y de sus 3 amigos, de Naamán, del apóstol Pablo, de Moisés, de Abraham y de Elías. Si llega al nivel de bondad de estos personajes, incluyendo a Naamán, no importa la enfermedad que pueda padecer, por más severa que sea, usted podrá sanar. Dios es todopoderoso. Él está buscando a aquellos que tienen este buen corazón para sanarlos de cualquier enfermedad incurable. Por ello, es mi deseo que todos anhelen llegar a este tipo de bondad. Una pregunta, hermanos. En el transcurso de estos 16 mensajes, ¿han tenido la oportunidad de ver cuánto les falta para alcanzar esta perfecta bondad? Si todavía sienten que les falta algo, les pido que escuchen estos mensajes otra vez, oren en base a ellos
y los hagan su pan espiritual. Ahora compartiré la tercera prédica sobre la bondad de Elías. La primera característica de la bondad en Elías era que tenía un corazón humilde y que nunca discutía con los demás porque no tenía arrogancia. Los que discuten y tienen conflictos con otros deben saber que eso sucede porque son arrogantes. Elías parecía ser de naturaleza débil. Sin embargo, a través de las pruebas que Dios permitió en su vida, se volvió valiente y fuerte. Hermanos, después que Elías hizo que Dios enviara fuego del cielo en el monte Carmelo, la reina Jezabel, al oír la noticia que el profeta había degollado a los profetas de Baal y de Acera, juró matarlo. ¿Se imaginan qué tontería? A pesar que ella no creía en Dios, sino que adoraba ídolos, debió haberse dado cuenta la clase de persona que era Elías al oír la noticia del gran milagro que él hizo. Elías había hecho que cayera fuego del cielo. Eso no es cualquier cosa. Los 850 profetas que estaban bajo el control de la reina trataron, sin resultado, de hacer lo mismo. Ninguno de ellos pudo hacerlo. No obstante, un solo hombre, Elías, lo hizo. Jezabel debió haber entendido esto. No debió haber maldecido ni haber procurado matar al profeta. Debió haber aceptado que el Dios a quien Elías adoraba era el verdadero Dios. En vez de ello, juró matarlo. Qué terca y obstinada, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes sea como Jezabel. Estas actitudes solo conducen a la muerte y a la perdición. La reina Jezabel no era sabia, más bien era necia y terca. Si ella había oído las noticias del poder de Dios, debió haber caído de rodillas y humillarse. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4, dice: viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo y degolló a los 850 profetas de ídolos, parecía muy valiente y fuerte. Sin embargo, una mujer de nombre Jezabel juró matarlo, y Elías huyó y llegó a pedirle a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿No le da la impresión de temor y debilidad? La segunda cualidad de la bondad de Elías fue que demostró su gran amor por Dios con obras y en verdad. Con ese perfecto amor a Dios, Elías pudo, mientras vivía en este mundo, cumplir valientemente y sin temor alguno la misión que Dios le había encomendado. Incluso después de ser llevado al cielo, su amor y anhelo por el Dios Trino se hizo mayor. Quizás algunos de ustedes se pregunten: ¿cómo fue que este Elías, que valientemente se presentó ante el rey Acab, pudo sentir tanto temor que huyó ante la amenaza de una mujer? Primero, debemos entender la situación en la que se encontraba Elías. Elías había estado huyendo del rey Acab por mucho tiempo. Acab había dado orden a todo el pueblo de hallar a Elías. Por ello, tuvo que ocultarse del rey por todo ese tiempo. No obstante, cuando Dios le dijo que se presentara ante el rey, Elías se puso nervioso. Poco después,
Dios hizo que obtuviera una impresionante victoria en guerra espiritual contra los 850 falsos profetas. ¿Se imaginan lo victorioso que se debe haber sentido? Incluso le dijo al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y como había dicho, una lluvia grande cayó. Ahora bien, Elías pensaba que a partir de ese momento iba a tener un poco de descanso. El rey lo iba a temer y el pueblo buscaría a Dios. Pero no tuvo ningún descanso. Y para su sorpresa, la reina Jezabel juró matarlo. De hecho, Elías necesitaba descanso para renovar sus fuerzas. Sin embargo, antes que pudiera hacerlo, Jezabel lo amenazó. Por eso, el profeta dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías no tenía temor por su vida. No dijo eso porque tenía miedo a la muerte. Debe entender su situación. Incluso antes de subir al cielo, el amor y el anhelo de Elías por el Dios Trino fue intenso. Cuando Elías llegó a conocer la misión de Dios Hijo, su anhelo por el Señor llegó a ser aún más ferviente y llegó a confesar: haré todo lo que me pidas, mi Señor. Entonces, Elías aceptó la tarea de volver a esta tierra y preparar el camino al Señor. Volvió a este mundo como Juan el Bautista. La tercera característica de la bondad de Elías fue que cuando regresó a este mundo como Juan el Bautista, cumplió con la misión que Dios le había dado de preparar el camino al Señor. Esta tercera cualidad de la bondad de Elías es esencial para quienes vivimos en estos días finales y anhelamos el regreso de nuestro Señor. Oro en el nombre del Señor para que este mensaje se haga vida y poder en cada uno de ustedes y lleguen a ser hijos preciosos para Dios, como lo fue el profeta Elías. Estimado público, en la última prédica les expliqué cómo Elías, quien había sido llevado vivo al cielo, pudo nacer otra vez en este mundo. En el momento en que fue concebido el nuevo ser que había sido preparado para Elías, Dios envió el espíritu de vida que contenía el corazón de Elías. Así como el hijo hereda las características de sus padres, Dios escogió una pareja que, en ese tiempo, tenía el más alto nivel de bondad. Cuando todo lo físico de la concepción se cumplió, entonces Dios envió el espíritu de vida a ese cuerpo. A través de ese proceso, Dios puso el corazón de Elías en el espíritu que envió al cuerpo de esa nueva vida. Por ello, a través de ese espíritu en el que Dios había soplado el corazón de Elías, la naturaleza del profeta iba a ser revelada. Así como una nueva vida es concebida por medio de la unión del espermatozoide y del óvulo, ese nuevo ser también contiene las características hereditarias de los padres. Ahora bien, ninguna maldad debía entrar en la naturaleza del embrión que iba a dar vida a Juan el Bautista. Por ello, Dios hizo que Juan el Bautista naciera de unos padres que en esa época eran considerados justos e irreprensibles. No obstante, una cosa que deben entender es que el Elías que estaba en el cielo no desapareció. Una parte del corazón de Elías se transmitió a Juan el Bautista. Hermanos, Elías está en el cielo. Cuando Juan el Bautista murió como mártir, su espíritu fue al cielo y volvió a ser uno con el espíritu de Elías. El espíritu del hombre no puede dividirse. El ser humano tiene un solo espíritu, pero el corazón del hombre es diferente.
Dios hizo que el corazón de Elías se dividiera en dos. Me explico, hermanos. Suponga que está viendo televisión y al mismo tiempo está comiendo algo. Puede hacer ambas cosas. Lo hace porque su corazón está enfocado en ambas acciones. También puede separar sus pensamientos, es decir, puede pensar en varias cosas a la vez. Algunos tienen la capacidad de pensar o dividir sus pensamientos dirigiéndolos hasta en 3 direcciones, pero no pueden hacerlo en más. En resumen, su corazón puede enfocarse en 2 o hasta en 3 direcciones. Les doy un ejemplo. Imagine que tiene mucha hambre y que delante suyo hay muchos deliciosos manjares. El hermano que ora por los alimentos se demora mucho en la oración. En ese momento, ustedes están escuchando la oración, pero por su mente, al mismo tiempo, vienen diferentes pensamientos y quisieran que la oración terminara pronto. Díganme amén si me están entendiendo. Hermanos, hoy les voy a explicar cómo Elías, luego que fue llevado vivo al cielo, regresó a esta tierra como Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista fueron el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Lucas capítulo 1 versículo 6 nos dice de ellos: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Algunos malinterpretan este versículo diciendo que la Biblia señala: no hay justo ni uno. Alegan que aun cuando nuestro Señor tajantemente dijo que no había ni uno justo, hay algunos que se autoproclaman justos. Lo dicen porque todo lo entienden de acuerdo a su punto de vista y todo lo critican. Todos ustedes deben saber por qué la Biblia menciona que no hay ni uno justo. Hermanos, ha habido personas justas y rectas. Podemos encontrar muchas, incluyendo a Noé y Abraham, entre otros. El sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sí, hermanos, Dios los consideraba justos. Ninguno debe malinterpretar esto. Deben comprender la Biblia como un todo o unidad. ¿Por qué entonces la Biblia dice que no hay justo ni uno? Ustedes saben la razón, ¿verdad? Cuando nace, usted hereda las características de sus padres, incluyendo su naturaleza pecaminosa. Por ello, se le transmite el pecado original. Y en el transcurso de su vida, usted comete pecados propios. Por ello, la Biblia dice que no hay justo ni uno. Sin embargo, luego de nacer, cada persona se diferencia de la otra. Y con el paso del tiempo, algunos se vuelven malvados y otros buenos. La diferencia la hacen los padres y el entorno en el cual han crecido y se han desarrollado. Si sus padres han sido buenos y le han enseñado la palabra de verdad, podrá con mayor facilidad extirpar toda pequeña maldad que pudiera haber heredado. Lo podrá hacer más fácilmente que otros. Si desde bebé solo le han enseñado cosas buenas, la palabra de Dios y los mandamientos, todo lo que tiene que hacer para santificarse es echar fuera toda pequeña maldad que quede dentro de usted. Entonces ya no tendrá maldad, y al no tener maldad, Dios lo considerará justo. Sí, hermanos, no hay justo ni uno, pero podemos cambiar y llegar a ser justos por la palabra de Dios. Podemos llegar a ser justos por fe. La Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si cree con el corazón,
no solo andará en la luz y guardará los mandamientos, sino también echará fuera todo pecado y toda forma de maldad. Entonces será justo y podrá confesar con sus labios que Jesús es el Señor y será salvo. Si cree con una fe solo de conocimiento o solo con su mente, no llegará al nivel de justicia, ni tampoco podrá ser llamado justo. Esa fe es una fe muerta y es como no tener fe. Con este tipo de fe no podrá ser salvo. Volviendo al mensaje, Zacarías y su esposa Elizabeth andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No obstante, Elizabeth era estéril y ellos no tenían hijos aun cuando eran de edad avanzada. Entonces, el arcángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que pronto iban a tener un hijo. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17 cita: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada y dio a luz un niño tal como el ángel lo había anunciado. ¿Se imaginan lo fielmente que deben haber criado a este niño, recordando siempre las palabras del arcángel Gabriel? Lucas capítulo 1, versículo 80 señala: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Elías era débil en ciertos aspectos, pero luego de finalizar su ministerio en la tierra y ser llevado vivo al cielo, llegó a conocer todo. Por ello, ya no tuvo temor de nada, se volvió fuerte y valiente. Este corazón fuerte y valiente de Elías es el que se transmitió al corazón de Juan el Bautista. Por eso, Juan el Bautista fue diferente a Elías. El arcángel profetizó que el niño iría delante del Señor con el poder y el espíritu de Elías. Al decir que Juan el Bautista viviría en lugares desiertos, significa que iba a vivir una vida separada del mundo. Sus padres sabían quién iba a ser este niño. Fue lo mismo con nuestro Señor. Desde que nació, la Virgen María y su esposo sabían quién iba a ser Jesús. Lo habían oído también a través del ángel del Señor y por las profecías de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Todo eso lo guardaba María en su corazón. Ella había recibido varias señales que le habían permitido saber quién era Jesús. Cuando Jesús nació en un establo, 3 magos vinieron del oriente a adorarlo. Además, unos pastores le habían dicho que ángeles habían anunciado que en la ciudad de David había nacido un Salvador. Por eso, la Virgen María y José ya sabían esto muy bien. Dios los guió paso a paso. El ángel del Señor los hizo huir hacia Egipto y luego les hizo saber que el rey que había tratado de matar al bebé ya había muerto. Tal vez alguno se pregunte,
¿Por qué José, sabiendo quién era Jesús, le había enseñado el oficio de carpintero? Jesús, nuestro Señor, tenía que dedicarse a preparar su ministerio público y cumplir la providencia de Dios. José nunca le enseñó la labor de carpintería a Jesús. Actualmente, la mayoría de pastores enseñan a su congregación que Jesús aprendió de José el oficio de carpintería y le ayudó en su trabajo. Sin embargo, por revelación, Dios me hizo conocer la verdad. Jesús siempre iba a orar a una montaña cerca de su casa para prepararse para su ministerio y esperaba el tiempo que Dios había determinado para él. Escudriñaba las Escrituras y oraba constantemente. Juan el Bautista vivió en lugares desiertos y estuvo separado del mundo. Por ello, tuvo una constante comunión espiritual con Dios y sabía exactamente cuándo debía manifestarse a Israel. La pregunta es, ¿sabía Juan el Bautista que era Elías? Cuando se le preguntó a Juan si era Elías, él responde en Juan capítulo 1, versículo 21, no soy. Juan no tenía idea que era Elías. Es porque cuando recibió el espíritu de vida que contenía el corazón de Elías, todo ello se nubló debido a las características hereditarias provenientes de sus padres. En el caso de Jesús, como el corazón del Señor era el espíritu mismo, y como no había recibido ninguna influencia heredada de sus padres, Jesús, desde muy temprana edad, claramente sabía su identidad y el propósito por el cual había venido a este mundo. Sabemos esto debido a un incidente que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. ¿Recuerdan, hermanos? Jesús tenía 12 años y la Virgen María y José los llevaron a Jerusalén conforme a la costumbre de la Pascua judía. Por una distracción, Jesús se quedó en Jerusalén y pocos días después, al regresar, lo encontraron en el templo. Cuando la Virgen María le dijo que habían estado afligidos buscándolo, el Señor respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús les preguntó a sus padres por qué lo estaban buscando, aun cuando sabían quién era Él. No los rechazó, sino los ayudó a entender mejor todo. En tanto Jesús sabía claramente quién era desde muy temprana edad, Juan el Bautista no lo sabía. Apenas tenía conciencia de la clase de vida que iba a vivir porque el corazón de Elías estaba en el espíritu de Juan el Bautista, es decir, estaba en su corazón. Y mientras vivía una vida apartada del mundo y en constante comunión con Dios, Juan el Bautista llegó a entender su misión. Esperó el tiempo en el que debía de manifestarse a Israel y poco a poco entendió en su corazón lo que debía de proclamar y lo que debía de hacer. En Mateo capítulo 3, versículo 4, leemos que Juan el Bautista hace su pública aparición. Y cita el pasaje. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. A fin de cumplir fielmente su deber de preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista vivió una vida solitaria y de dominio propio. Aun cuando no había entendido completamente quién era, Juan el Bautista vivió una vida apartada porque entendió, al menos en forma vaga, por qué había venido. Al respecto, Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6 señala, y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, el pueblo no solo era bautizado. Cuando Juan los bautizaba en el río Jordán, ellos confesaban sus pecados. Las profecías de Dios cesaron momentáneamente luego del profeta Malaquías. Después de 400 años apareció Juan el Bautista proclamando la voluntad de Dios. Por ello, el pueblo lo buscaba, como busca el ciervo la corriente de las aguas. Escucharon la voz de Juan el Bautista, se arrepintieron y recibieron el bautismo para perdón de pecados. En Lucas capítulo 3, versículo 15 leemos: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y en el siguiente versículo 16, Juan le responde a la multitud: yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan ciertamente sabía que su misión era preparar el camino al Señor y no fue más allá de esos límites. Para el pueblo, Juan era un gran profeta de Dios. Y luego de haberlo escuchado decir que no era digno de desatar la correa de las sandalias de quien iba a venir, ya se pueden imaginar la gran expectativa que había por ver a aquel más poderoso quien iba a venir. Las cuerdas de las sandalias son similares a los actuales pasadores de los zapatos. El pueblo ciertamente se preguntaría: ¿quién podría ser ese gran hombre ante el cual Juan mismo se humillaba, llegando incluso a decir que no era digno de desatar las cuerdas de sus sandalias? Y mientras Juan el Bautista preparaba el camino al Señor y el tiempo de Dios para su escogido llegaba, Jesús inició su ministerio. Entonces, muchos de los que seguían a Juan ahora comenzaron a seguir a Jesús. Sobre esto, Juan capítulo 3, versículo 26, nos narra lo que dijeron los discípulos de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. No decían esto con buena intención. Hermanos, ¿se han preguntado qué pasaba por la mente de Juan en ese momento? ¿Creen que se hubiera sentido desconsolado? Cuando Juan bautizaba para arrepentimiento, muchos lo consideraban un gran profeta. Salían a buscarlo y eran bautizados por él confesando sus pecados. No obstante, tan pronto Jesús inició su ministerio, el pueblo se juntaba alrededor del Señor. ¿Creen que eso habría frustrado o descorazonado a Juan? Claro que no. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 3, versículo 28 al 30, muy bien describe el corazón y la actitud de Juan. Y cita la Escritura: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, Juan reprendió a sus discípulos, meditó en su misión y verdaderamente se regocijó cuando Jesús empezó su ministerio. No podemos hallar un solo rastro de egoísmo o arrogancia en Juan,
sino solo su amor espiritual por el Señor y su gozo en la verdad. El amor de Juan el Bautista por el Señor permaneció igual, incluso luego que lo encarcelaron y lo ejecutaron como mártir. Dios consideró justo y bueno a Juan el Bautista por haber cumplido fielmente con la misión de preparar el camino al Señor. Hermanos, estamos viviendo los días finales y todos los cristianos tenemos el deber de preparar el camino al Señor, quien vuelve pronto. Así como Juan el Bautista preparó el camino al Señor para quienes creyeron que Jesús es el Cristo, cada uno de nosotros debemos guiar un alma más a creer en Jesucristo y prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor cuando regrese. Para esto, Dios nos ha asignado deberes específicos, en especial a la iglesia Manmin. Cuando cumplamos todos unidos en un solo corazón estas tareas, esto será haber preparado el camino al Señor. Difundir el Evangelio a todo rincón de la tierra y cada paso que demos para la construcción del gran santuario. Ambas tareas están directamente relacionadas con la salvación de las almas. La iglesia como un todo debe cumplir con su misión. Por ello, recuerden que cumplir con su labor es sinónimo de preparar el camino al Señor. Incluso si no tiene una tarea específica señalada, todos, repito, todos los creyentes tienen el deber de predicar el Evangelio y ser sal y luz en el mundo. Si no es fiel en cumplir sus deberes, es porque su corazón se ha vuelto arrogante, o es porque se ha desviado de su propósito original, buscando su propio beneficio debido a su egoísmo. Debe ser humilde y no tener egoísmo en su corazón, y solo engrandecer y alabar al Señor, tal como Juan el Bautista, y así llegar a ser vasos preciosos de honra para Dios. Cuando hacemos algo que glorifica a Dios, Él nos exaltará aún más. Por ello, no debe buscar fama y honor. Con ello, no quiero decir que no debe esperar recompensas celestiales. Lo que quiero decir es que debe hacer todo solo para la gloria del Señor, con un corazón fiel, sin ningún deseo egoísta de exaltarse a sí mismo. De hecho, los hijos de Dios debemos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, sea en la forma que comemos, bebemos, hablemos, caminemos, etc. Debemos consagrarnos a Dios. Ninguno debe buscar satisfacer deseos egoístas personales o placeres carnales. Si realmente ama a Dios de todo corazón, debería pensar en cómo revelar más la gloria de Dios, en vez de pensar cuántas horas debe trabajar para el Señor. Este es el corazón de alguien que busca la gloria del Señor en vez de la suya propia. Cuando se designa a nuevos líderes, si cada uno tuviera un corazón como el de Juan el Bautista, habría una paz sobreabundante en toda área de la iglesia y podríamos glorificar más a Dios. Una pregunta: ¿cómo reaccionaría con bondad un siervo si alguien menos capaz que él es elegido como líder? Si ayuda al líder a cumplir con su labor sin decir a los demás lo que ha hecho, eso se considera verdadera bondad. En toda organización humana hay un orden que debe mantenerse. En el hogar, en el trabajo, en el país, incluso en el colegio. Si un padre, por ejemplo, no es bueno y tiene fallas, ¿acaso podrían sus hijos despreciarlo y negarlo? De ninguna manera. De acuerdo al orden que hay en la familia, los hijos deben obedecer al padre y los hermanos menores a los mayores.
Es lo mismo en la iglesia. Los hermanos deben obedecer al líder designado por la iglesia. Si no obedece, es porque es arrogante y no respeta el orden ni guarda la paz. Si tiene un buen corazón y es maduro en la fe, jamás se sentirá incómodo o disgustado si un siervo con menos capacidad o experiencia ha recibido mayor reconocimiento que usted por su labor. No tendrá celos incluso si un siervo es más amado y más popular que usted. Todo lo contrario, se regocijará con él porque tiene el corazón de un padre. Esto es exactamente lo que siento cuando envío a los pastores a realizar cruzadas de sanidad. Oro por ellos para que puedan superar con fe toda prueba. Y es porque sé que los malvados odian la luz y aborrecen cuando el poder de Dios se manifiesta. El diablo podría interferir y causar dificultades. Me gozo y doy gracias a Dios de todo corazón cuando esos pastores glorifican a Dios en esas campañas. He sido siempre agradecido a Dios por el poder que han manifestado y he deseado que más pastores posean ese poder de sanidad. Más aún, he dado la gloria solo a Dios por los extraordinarios milagros que Dios ha manifestado a través de la iglesia Manmin. Jamás he querido exaltarme a mí mismo. Mi único y solo deseo es darle toda la gloria a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hasta el día de hoy he corrido la buena carrera de la fe, aferrándome firmemente a esta palabra. Dios ha manifestado prodigios y milagros extraordinarios, pero jamás me he irrogado esas obras como si fueran mías. Por 7 años sufrí terribles enfermedades y estuve al borde de la muerte. Y sé muy bien que si estoy hoy aquí parado delante de ustedes, es solo y únicamente porque Dios tuvo misericordia de mí y porque el Señor Jesucristo me limpió de todos mis pecados con su preciosa sangre. Jamás he pretendido quedarme con algo de la gloria de Dios. Siempre he dicho que toda la gloria es para el Señor Jesucristo y para Dios. Termino el mensaje. En Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesús nos dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Este versículo nos menciona la diferencia entre el espíritu y la carne. No podemos comparar a Elías, estando en carne en este mundo, con alguien en el cielo. Pero ahora ya deben saber por qué Jesús dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Quiso decir que Juan es el mayor entre toda la creación. Las revelaciones de Dios son todas exactas. Y a través de esas revelaciones les he explicado quién es el mayor en el reino de los cielos. A ver, hermanos, ¿quién es el mayor de todos en el reino de los cielos? Este versículo nos da la respuesta: Juan el Bautista, es decir, Elías ha sido el mayor entre todos los que han nacido por la unión de un hombre con una mujer. Él fue el mayor entre los que han nacido de mujer en esta tierra, y por ello ha ocupado el lugar de mayor honor en el reino de los cielos. Durante el Antiguo Testamento, como Elías, fue perfecto ante Dios y fue llevado vivo al cielo. Y en el Nuevo Testamento, como Juan el Bautista, cumplió en forma completa su misión de preparar el camino al Señor y además murió como mártir del Evangelio. ¿Se imaginan
la gran recompensa que tendrá en el cielo. Hermanos, en estas 3 últimas prédicas les he compartido la razón por la que Dios eligió a Elías. Elías tuvo el más alto nivel de bondad, vivió en paz con todos y se despojó de todo su ego, demostrando su amor por Dios con hechos y en verdad, y con constancia y fidelidad cumplió su misión y propósito. Si realmente anhela el regreso del Señor, le animo a obedecer y a vivir cada día de su vida de acuerdo a la palabra de Dios revelada en esta serie de mensajes sobre bondad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes se dedique en forma completa a preparar el camino al Señor y así lo puedan recibir con honor y gloria y permanezcan junto a Él en eterno gozo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos.
Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora usted ya es mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you Por fe, Sí. So would you like to stand up by yourself? levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
When I in awesome wonder consider the world thy hand had made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my